Salud. Bueno, pues ahora sí, después del retraso, empecemos. ¿Dudas, como siempre? ¿Tarea o clase pasada? ¿No? Eh, Nada más una corrección de lo que vimos la clase pasada. Así lo tengo en mis notas, no sé qué clase de lapso me dio, tampoco me di cuenta cuando lo estaba diciendo. A todo lo que le estuvimos llamando la ecuación de Klein-Gordon la vez pasada no es la ecuación de Klein-Gordon, es la lagrangiana de Klein-Gordon. Para propósito de lo que estábamos haciendo, el argumento se mantiene. El punto es que es una cosa que queremos que sea invariante ante las transformaciones de norma, que es básicamente lo que estábamos diciendo. O sea, todo nada más es como le estamos diciendo la cosa. O sea, que en vez de estar igualado a cero, está igualado a L. Bajo todo lo demás, todo lo que dijimos sigue siendo cierto. Entonces, nomás corríjanlo y que quede registro en video que eso quedó corregido. Exacto. Y entonces ahora sí. Eh, Vimos entonces que para poder crear algo que sí fuera invariante ante ese tipo de transformaciones, empezamos a argumentar que lo que necesitábamos era cambiar como que el tipo de derivada que estaba en estas ecuaciones o en esas lagrangianas. Eso, empezamos a argumentar la clase pasada, tiene que ver con esta noción de conectar las fibras en los distintos puntos sobre la variedad base. Y eso, empezamos a argumentar, es lo que nos lleva al concepto de conexión y de derivada covariante. Eso es lo que vamos a ver hoy. Ya vimos la motivación la vez pasada, entonces ya déjenme empezar directamente con las definiciones. Si ya llevaron relatividad, igual y esas definiciones les va a ser familiar. Vamos a utilizar una notación más como genérica, en cierto sentido, pero también no tanto, porque va a estar más dirigida hacia las teorías de norma. Eventualmente, probablemente al final de esta misma clase haremos conexión con cómo es que se escriben estas cosas en relatividad. Entonces, la idea es la siguiente. Tenemos un asfibrado el que sea, sobre alguna variedad base M. Dada esa estructura, se define una conexión que vamos a denotar con la letra D mayúscula, como el objeto que, dado un B en los vectores en M, asigna un mapeo que va de las secciones en las secciones. Entonces, la conexión lo primero que hace es comerse un vector. La razón por la que necesitamos un vector es porque necesitamos decirle en qué dirección estamos derivando, en qué dirección nos estamos moviendo para conectar la fibra en un punto con la fibra en otro punto. Una vez que le damos una dirección, entonces lo que está haciendo es conectar las distintas fibras, o lo que es lo mismo, está conectando secciones con secciones, está calculando cómo cambian las secciones conforme me muevo entre las distintas fibras. El subíndice que le puse aquí es SB, tiene que ver con el vectorcito que agarré aquí, el vectorcito que denota la dirección. Es que fijo un vector, es un mapeo de secciones en secciones. Tal que cumple las siguientes propiedades. Las primeras tienen que ver con justo el cómo se alimenta la conexión de ese objeto que le da dirección. Básicamente es que la forma en la que se alimenta de direcciones es lineal. Es decir, que si yo le doy una suma de vectores en su argumento de vector, eso es igual a la suma de las derivadas en las direcciones individuales. Y número dos, si yo le doy una dirección que está dada por una función multiplicada por un vector, eso tiene que ser igual a la función sale por completo y eso va multiplicado por la derivada de la sección en la dirección del vector b. Entonces estas dos son para todos b y u en los vectores, f en las funciones y s en las secciones.
¿Sí? Entonces, por definición va a cumplir eso. Entonces, una vez que ya fijamos en la definición cómo es que la derivada se comporta con el objeto que le da dirección, lo siguiente es, por qué estoy diciendo que esto tiene que ver con una derivada? Una vez que se ha fijado la dirección, B dB actúa como una derivada de secciones. Para que sea una derivada, tiene que cumplir con las propiedades típicas de una derivada. La primera propiedad es que si yo le doy una suma de secciones y le digo deriva eso, como es una derivada, lo que tiene que hacer es abrir la suma. Entonces es igual a la derivada de S más la derivada de T, ambas en la misma dirección, en la dirección que puse acá abajo. Y la última propiedad que le da de verdad el carácter derivada es, ¿qué pasa si yo le alimento el producto de una función por una sección? Para que sea una derivada, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser Leibniz. No puede sacar nada más la función, porque la función también cambia conforme yo me muevo en la dirección de B, porque me estoy moviendo en la variedad. Entonces, tiene que ser algo que va como la derivada de f por la sección S más la función f por la derivada de S. Nada más la pregunta es, pues, ¿qué pongo aquí? ¿Qué es eso de la derivada de f en la dirección de B? V evaluado en f, porque acuérdense que esto significaba la derivada direccional de f. O sea, es lo que hace el vector b. Comerse funciones y decirme qué significa la derivada de f en esa dirección. Entonces, esto es lo que le da el carácter de derivada. Para todo S y t en las secciones. Y f infinito m. Bien, llamamos al objeto dbs la derivada covariante de la sección S en la dirección del vector B. Entonces, esa es la definición formal. Dudas de algunas de las propiedades, de algunos de los puntos. ¿De qué significan? ¿Por qué lo estamos pidiendo? ¿No? ¿Qué? Porque esa la vamos a reservar para un haz fibrado particular, para el haz fibrado tangente. Para otros haces fibrados genéricos vamos a utilizar la letra D. Es la notación típica. Y de hecho hay otra cosa que también vamos a utilizar otra letra. Esa tiene que ver con cómo se ve esto cuando fijamos coordenadas y componentes. Entonces, ¿cómo luce esta derivada? Dadas un sistema de coordenadas xismo. En realidad, hay otra cosa que tenemos que fijar. Tenemos que fijar dos cosas. Por un lado son las coordenadas xmu. Eso me va a permitir dar una expresión explícita para el vector b que da la dirección de la derivada covariante. Pero también necesitamos fijar otra cosa. Tenemos que dar una expresión para las secciones que estamos derivando. Es decir, tenemos que tomar una base en el espacio de secciones. Y una base, voy a llamarle EI. Entonces, dados esos dos elementos, ahora sí, ¿cómo se ve explícitamente la derivada covariante?
Todas estas propiedades las fijamos para poder actuar sobre este tipo de cosas. Como tanto los vectores como las secciones forman espacios vectoriales, entonces tengo que saber cómo actuar con esa derivada sobre combinaciones lineales. Entonces, si tenemos eso, mi vector que me da dirección yo lo puedo escribir como una combinación lineal de los vectores de la base, y la sección yo la puedo escribir como una combinación lineal de las secciones de la base. De nuevo, resalto los distintos índices que estoy utilizando. Los índices griegos quedamos que los vamos a estar reservando para los índices espaciotemporales, para las coordenadas, pues lo que tiene que ver con coordenadas. Los índices latinos los vamos a estar guardando para lo que tiene que ver con el espacio de secciones. O sea, la dimensión de esto no tiene que ser la dimensión de esto, es lo que quiero decir. Recuerden que las secciones son en general. Bien. Tenemos entonces que ocurre lo siguiente. Quiero calcular la derivada de S en la dirección de B. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser escribir al vector B como una combinación lineal de los vectores de la base. De mu, parcial mu, de la sección S. Lo que tengo ahí abajo son funciones multiplicadas por vectores. Si ese es el caso, entonces, ¿qué puedo usar? ¿Qué propiedades puedo utilizar para expandir eso? 1 y 2, 1 y 2 me dicen, pues abre suma y saca las funciones. Entonces, por 1 y 2, esto es igual a b mu por la derivada en la dirección del parcial mu de la sección S. Esto es por 1 y 2. Y ahí abajo estoy introduciendo la notación estándar. Como al calcular derivadas no queremos algo que tenga un subíndice con un subíndice, donde denotamos. Entonces, en vez de decir que es la derivada en la dirección del parcial respecto a mu, el simbolito de parcial está como de más. Yo sé que eso es el elemento de la base, lo único que tengo que especificar es en qué dirección, es decir, cuál elemento de la base particular. Entonces voy a denotar eso como simplemente poner el subíndice mu en la entrada de dirección de la derivada. Y pues todo eso también es consistente con la notación de suma, índice arriba, índice abajo. Tengo esa suma. Luego, por 3 y 4, entonces ya que acabé de procesar la entrada de dirección, toca procesar la entrada de la sección. Cómo actúa sobre la combinación lineal. Entonces, dB de S es igual al B mu, ya lo saqué por completo, de mu de la combinación lineal de las secciones de la base. Recuerden que las componentes de una sección son funciones. Esa es la base de secciones. Como estas son funciones, tengo aquí productos de funciones por secciones. Y como tengo índices repetidos, tengo sumas. Entonces tengo que utilizar 3 y 4 simultáneamente. Entonces abre las sumas y va sacando cada función en cada término con regla de Leibniz, con esto de aquí. Entonces esto es igual a B mu, que actúa sobre, es el vectorcito comiéndose a la función, que es a la componente, pero ven que el vectorcito es este, es el parcial respecto a x mu. Entonces esto es igual a la derivada respecto a x mu de la componente SI, eso multiplicado por el elemento de la base EI, más la componente que sale la función multiplicado por la derivada de la sección. Y la derivada de la sección es la derivada en la dirección x mu del elemento de la base EI. Y cierro el otro paréntesis. Entonces quedan esos dos términos. ¿Ok? Ahora, esto que está aquí, el término que nos quedó a la derecha, es qué tipo de objeto. ¿Una función, una sección, un vector? ¿Qué cosa es eso? De una sección. ¿Y eso qué dijimos que era? ¿Qué tenía que ser? Otra sección. Dijimos que es un mapeo de secciones en secciones una vez que ya fijamos una dirección, como aquí, ¿no? Entonces esto está en las secciones y yo tengo una base de ese espacio. Eso significa que ¿qué cosa puedo hacer? Expresarlo como una combinación lineal. Así que lo podemos escribir
como combinación lineal de la base. El punto a notar es que tenemos muchos términos ahí. O sea, nada más lo copié como uno por la convención de suma. Pero hay uno por cada valor que toma el índice mu y otro por cada valor que toma el índice i. Es decir, qué dirección estoy derivando y cuál elemento de la base estoy derivando. Entonces, fíjense. Yo quiero expresar eso como una combinación lineal de los elementos de la base de secciones. Entonces voy a poner mi elemento de la base y voy a poner mi índice de suma para expresarlo como combinación lineal. Como ya usé i, voy a poner j. ¿Sí? Ahora, como va a ser una combinación lineal, tengo que poder poner algo que tenga un índice arriba j. Algo que tenga un índice arriba j para sumar con eso. ¿Ok? Pero necesito más información, porque del lado izquierdo yo tengo qué sección estoy derivando y en qué dirección la estoy derivando. Para que eso sea consistente, entonces del lado derecho tengo que tener otros dos índices más, justo esos. El de dirección, o el índice de derivada, y de la cosa que estoy derivando, el elemento de la base que estoy derivando. Entonces, pongo el i por acá y el mu por acá. Vean que son índices de naturaleza distinta. Uno me está diciendo qué sección estoy derivando y otro qué dirección estoy derivando. Como hice énfasis allá, ni siquiera tienen que correr en los mismos valores. A lo mejor este nada más tiene un solo valor y este tiene 30, o al revés. ¿Sí lo ven? Si hay un caso en el que corren sobre los mismos valores, eso es mera coincidencia del asfibrado que se eligió particular. Bien, entonces, tengo que elegir una letra para denotar esos objetos, que tienen tres índices. Voy a utilizar la letra A mayúscula. ¿Ok? Y solo por convención voy a poner una I de imaginario. Eso nada más es convención para haces complejos. En haces reales esa I no va. Pensando en que esta cosa sea unitaria al final. Si es una matriz con entradas complejas, pensamos que es una matriz unitaria. Eso es porque, de nuevo, cuando hacemos cosas de cuántica nos gustan las representaciones unitarias. Entonces, o sea, nada más es Bill convención. Si quieren pongan I entre 256 y es una convención igualmente válida. No, pensando que este es unitario. Pensando que este es unitario, esta I va como para que se respete justo esa propiedad cuando escribamos todas las ecuaciones de movimiento, los lagrangianos. Eso lo vamos a ver más explícitamente más adelante. Ahorita todavía no. Nada más créanme, nada más, en todos los libros de partículas van a ver esa I, es lo que quiero decir. En libros de relatividad no, porque de nuevo, el as que se utiliza no es real. Entonces, así los vamos a denotar, ¿de acuerdo? Básicamente, entonces, de aquí queda clara la interpretación. Estas son las componentes de la combinación lineal, eso es lo único. Bien, habiendo definido eso, entonces, vean que, pues sustituyan acá, que la derivada de b en la dirección de s queda igual a las componentes de b que multiplica a la parcial respecto a x mu de la SI multiplicada por la EI más I veces, más abajo, más I veces la SI por la AJI mu por el EJ. Quise poner los paréntesis para que se note la diferencia entre los dos tipos de índices. Típicamente se omite, entonces ya aquí abajo lo voy a omitir. Lo voy a volver a poner más adelante justamente cuando estemos hablando de la interpretación de esta cosa geométrica y matemáticamente qué es. Pero no es normal poner los paréntesis, normalmente se omiten. Nada más se ponen los tres índices así como van. Una pregunta rápida. ¿Sí? Lo que quiere decir es de que lo podemos usar como combinación lineal, ¿no? Sí, combinación lineal de los elementos de la base. Entonces queda eso de allá. Y pues justo tengo los elementos de la base en común aquí. Entonces lo que voy a hacer es factorizarlos a la derecha. El único problema es que pues tengo los índices chuecos. Aquí está con I y aquí está con J. Pero como son índices de suma, pues nada más renombro y ya. Entonces voy a renombrarlo con el índice I de los dos lados. Y voy a llegar a la expresión final, que es la derivada en la dirección de b de s es b mu, que multiplica las derivadas parciales de las componentes de la sección más I veces las componentes de la sección por
las componentes de este objeto de acá, de la derivada de la base, multiplicado por el elemento de la base EI. Y ese es el resultado final. Esa es la formulita. Para la derivada covariante. Digamos, la J serían, digamos, para las derechitas sería Ajá, exactamente. Entonces, bueno, que ya lleva relatividad, pues tiene que empezar a razonar. Se estén preguntando por qué estamos usando la letra A en vez de otra letra. Bueno, o sea, si quieren la respuesta, nada más recuerden a qué otra cosa típicamente denotamos con la letra A mayúscula. Entonces, bueno, primero, dudas de del calculito este que hicimos, de cómo utilizamos todas las propiedades para factorizar las cosas. ¿No? Ujú. A ver, es un índice ahí. Ajá, sí. Una cosa es el índice y otra cosa es el número imaginario y exactamente. Entonces, nada más notación, para que tengan en mente la notación genérica que se utiliza. Vean que o sea, lo que estamos diciendo es que esto de aquí, la derivada de S en la dirección de B es una sección. Esa sección tiene componentes. Y aquí la forma en la que lo factorizamos es claro. Este es el elemento de la base y todo lo que está aquí a la izquierda es la componente de esa sección. Como sección tiene componentes, sus componentes es todo lo que está allá, quitando la E. Entonces es B mu, parcial mu, de las componentes de la sección original, más I veces S J, A, I, J, mu, todo eso, cierra. En estricto sentido, eso lo tendríamos que denotar más o menos como así, ¿no? O sea, la sección y su índice de afuera que denota como que son componentes de la sección que está dentro del paréntesis. Eso normalmente no lo escribimos así, lo escribimos de la siguiente manera. Noten que en particular, si B es igual al parcial respecto a X mu, o sea, si esta dirección B es una de las direcciones coordenadas, entonces pues sus componentes nada más es 1 y puro ceros. Eso significa que solamente sobrevive aquí pues, el índice que estoy poniendo acá abajo. A lo que me refiero es que la derivada en la dirección mu de S componente I es igual a solo lo que está aquí en el paréntesis. Es parcial mu, SI más I veces SJ a I J mu. ¿Ok? Sí, me siguen hasta acá con cómo estoy especificando algunas cosas. Por último, eso rara vez lo escribimos así. El índice no lo ponemos afuera. En física, siempre que escribimos esto, lo denotamos como. Los pongo más bien acá arriba. El índice no lo ponemos hasta afuera y un paréntesis, sino el índice se lo ponemos a la S que estamos derivando. SJ, ahí estamos. Y así es como van a ver la expresión genéricamente en libros de física y esa relatividad de partículas. Eso es confuso porque parece que estamos derivando las componentes de la sección, cosa que pues, no tiene el más remoto sentido. Estamos derivando la sección, estamos conectando haces fibrados en un punto y en otro. Sin embargo, a nivel de cuentas es muy útil pensarlo así, porque dado que la derivada, la conexión, la derivada covariante, satisface la regla de Leibniz, entonces en esta notación como que sí se comporta de esa manera. Entonces nada más es cómodo, y así es como lo escribimos nosotros. Pues esto simplemente es notación. Si me entendieron hasta acá, esto nada más es, nos gusta escribirlo así, y ya. La parte importante es hasta acá. Entonces, ¿cómo se dice?
En la medida covariante lo único que la Van muy de la mano. Eso sí varía, depende del texto que le están llamando derivado covariante y que le están llamando conexión. O sea, hay muchas terminologías para todo esto. La conexión per se es el cómo estamos conectando las fibras en los distintos puntos. Entonces déjenme, si quieren, ya pasar a la siguiente parte de la discusión. lo de solito. En estricto sentido sí, pero hay otras cosas a las que le llamamos la conexión por la siguiente manera, la siguiente razón. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos la M, tenemos el espacio total E, tenemos por acá un punto P, por acá estará la fibra en P, por acá a lo mejor hay un punto Q, por acá anda la fibra en Q, y pues yo tengo por aquí una sección S, que es lo que estoy derivando. S, aquí está S especificada en el punto Q, y aquí está S especificada en el punto P. Y supongan que yo me estoy moviendo en esta dirección, en la dirección dada por el vector parcial respecto a x mu. O sea, lo que estamos haciendo es decir cómo vamos a mapear esta fibra a esta fibra. ¿Ok? Como lo estamos haciendo a través de o sea, estamos mapeando un espacio vectorial en otro espacio vectorial que tienen la misma dimensión, no son necesariamente el mismo. Una forma de hacer eso es decir cómo vamos a mapear una base de uno a una base del otro. Vean que en esencia eso es lo que estamos haciendo a través de estos. Esto lo que me está diciendo es, este elemento de la base, si tú empezaste en P, cuando te muevas en esta dirección no se va a quedar igualito, va a recibir esta corrección. Hay que sumarle esto para corregirlo. Es decir, no necesariamente le suman un pedazo del mismo elemento de la base, tienen que sumarle una combinación lineal de todos los elementos de la base. Entonces no es que, por ejemplo, el elemento E1 se mapea al E1 acá, se mapea del E1 a lo mejor al E35 de aquel lado, depende de la dimensión y qué número sea. O a lo mejor a la combinación lineal de todos los primeros 20 multiplicados por unos 20, 200, etc. ¿Sí? Vean que en ese sentido entonces lo que estamos diciendo es que este objeto de aquí es un endomorfismo. Esa A, eso es lo que está definiendo. Estamos diciendo que nos vamos a decir I, A, J, I, mu, L, J, evaluado en Q, que esta es la corrección que tenemos que agregarle. Y por acá está el elemento de la base EI anclado a P. Entonces, para cada valor de mu, los A y J mu definen un elemento de los endomorfismos del espacio total, porque están mapeando elementos de acá para acá, están mapeando secciones en secciones. ¿Se acuerdan cómo habíamos dicho que escribíamos a los elementos del espacio de endomorfismos? ¿Cuál era una manera de representarlos? ¿Cómo se representaban los endomorfismos? ¿Se acuerdan? Una base para el espacio de endomorfismos, quiero decir. Revisen, revisen. Los endomorfismos son mapeos del espacio en sí mismos, que son lineales. ¿Ok? Justo, como tienen que ser lineales, tienen que comerse elementos del espacio original de forma lineal, eso lo hacen los vectores duales. Entonces, una forma de representar estos endomorfismos es como una combinación lineal del producto tensorial de las bases. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Y fue por lo que dijimos que todos los endomorfismos siempre los podemos pensar como representados por una matriz, donde esa matriz está dada por sus componentes de endomorfismos. Por esa razón le puse paréntesis hace rato. Para cada mu, estas cosas definen una matriz cuyos índices corren de acá para acá. Esos índices están aquí en el espacio de endomorfismos.
Entonces son de D por D, donde D es la dimensión, no de la variedad, sino de D es la dimensión de esta, del espacio de secciones de cada una de las fibras. Y lo que yo estoy definiendo ese endomorfismo como esto, lo estoy denotando como A mu sin los índices internos. Estos de acá se llaman índices internos. Esa es la terminología en física de partículas. ¿Ok? Entonces, ya sin los índices esos extraños, ya empieza a tener cara este objeto familiar, ¿no? Es un AMU, como otra cosa a la que le llamamos AMU en el curso. Aunque está muy raro porque, pues, o sea, no, suena extraño que salga en este contexto, ¿no? A primera vista. Normal. Pero justo, en realidad las similitudes son bastantes. Ahora, pero entonces, estas cosas todavía tienen índices, entonces en realidad siguen dependiendo de las coordenadas. Entonces, ¿cómo es que definimos esto sin hablar de las coordenadas? ¿Qué cosas son estos objetos de aquí? Dado que D es lineal en su entrada de dirección, es decir, cuando yo calculo la derivada de la base en la dirección no mu, sino una dirección b genérica, esto es igual a las componentes de ese vectorcito b multiplicado por lo que ya habíamos calculado. Los j y mu por el de j. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cada vez que yo le dé una dirección mu sin le dé yo una dirección b arbitraria, la manera en la que esta cosa se lo va a comer va a ser de esta forma. Va a ser lineal. Cada componente la multiplico por cada componente de esta cosa. Es decir, sea lo que sea el A, también se tiene que comer vectores de forma lineal, igual que lo hace la conexión. ¿Qué objeto conocemos por excelencia que se come vectores de forma lineal? ¿Eso cómo se llama? Una unoforma. Pero es una unoforma extraña. Una unoforma cuyas componentes son esto. Son estas cosas, no son funciones. Las unoformas que conocemos hasta ahorita son tales que sus componentes son funciones. Esas no son funciones. Son endomorfismos cada una de sus componentes. AMU son las componentes de, decimos, una unoforma endomórfica o con entradas endomórficas. Una unoforma cuyas componentes son endomorfismos. O lo que es lo mismo, A es parte, así A, sin ningún índice, ese objeto ya libre de coordenadas, es parte del espacio de endomorfismos tensorial, el as cotangente. ¿Se acuerdan que ya definimos qué significa tomar el producto tensorial de los distintos haces fibrados? Podemos tomar el producto tensorial de los haces fibrados que queramos. Si lo hacemos de un as vectorial con su as dual, pues obtenemos el as de endomorfismos. Pero no estamos restringidos a esos. Podemos tomar el producto tensorial de lo que nos venga en gana. O sea, en particular podemos hacer eso. Entonces, el EIP, ¿a qué corresponde este caso? En la, El acá, esta es la LP, es la no, fibra. el EIP. El EIP, es el elemento de la base restringido a este punto P. O sea, ya pensado como solo elemento de esta fibra en espacio vectorial. Pero sería, digamos, Ajá, evaluado, o sea, el punto es acá, este es el punto. Pero este punto tiene asociada toda esta fibra, todo este espacio vectorial. Entonces, este IP es algún elemento de aquí, okay, que corresponde con el elemento de la base. Ajá, y es este mismo elemento de la base, pero ahora restringido acá. ¿Sí? Entonces, eso es ese objeto que definimos con la derivada covariante. Todas las conexiones vienen, o bueno, un objeto muy relevante para hablar de las conexiones es este objeto, este A. Donde, pues ahora sí, ya juntando todo lo que dijimos, una vez que tenemos una base, las componentes de ese objeto son I veces A, J, I, mu, multiplicado por EJ, tensorial EI, tensorial de X mu.
Así se ve ese objeto, expresado en los elementos de la base. ¿Ok? Donde seguimos cargando con la i esta, que es por convención nada más. ¿Sí? A se conoce como el potencial de la conexión D. Poner entre paréntesis. Bueno, ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso, de que el potencial está asociado a esa conexión. Ok, entonces, ¿sí me siguen hasta acá? Ok. Bien. No, lo único que quiero recalcar ahorita es una uniforma muy rara, pero es una uniforma a final de cuentas, parecida a la otra uniforma A que resultó ser muy importante hace unas cuantas clases. ¿Sí? Solo es más rara. Bueno, más o menos. De hecho, más bien, siendo muy rara, no va a depender, de hecho, de pues, cuál es el espacio de endomorfismos asociado, como vamos a ver. Entonces, ¿a qué me refiero con que el potencial está asociado con la derivada? Me refiero a lo siguiente. Definimos, entonces, empezamos con nuestra definición genérica de conexión. Entonces dijimos, es un operador D que cumple tal, 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 tal y tal. Pero en ningún momento dijimos que ese operador era único o que se podía demostrar que ese operador era único. Y en efecto es así, no se puede. Ahorita que lo escribimos en coordenadas, de hecho se ve por qué no es único. Por estos, por los As. Esos As codifican la información de la derivada de la base, pero yo en ningún momento les dije que había una forma canónica de obtener esa derivada de la base. A lo mejor hay alguna, a lo mejor no, va a depender. Pero genéricamente pues, no tiene por qué haber una. Entonces cualquier conexión es válida, es decir, cualquiera de estas cosas, de estos componentes del potencial, cualquier potencial funciona. ¿Sí? Hay una conexión como no canónica, porque no lo es, pero ya que tenemos una base y un sistema de coordenadas, hay una como muy obvia. Y de hecho, al escribir en coordenadas la obtuvimos indirectamente. Es la que llamamos la conexión plana. Donde todavía no vamos a hablar de por qué usar esa palabra. Solo supongan que me dio la gana de llamarle plana en vez de llamarle conexión cero o conexión lo que sea. Eventualmente veremos si eso de plano tiene algún sentido o no. Solo no hoy. Se define de la siguiente manera. Primero tenemos que decir a qué base está asociada esa conexión. Tengo que elegir yo una base particular del espacio de secciones. Una vez que yo fijo esa base particular, yo puedo decir, asociada a esa base está esta conexión plana, que hace lo siguiente. A la base de secciones, y esa la vamos a denotar como igual la D mayúscula, pero le vamos a poner un superíndice 0 arriba para denotar que es la conexión plana, solo para ponerle un simbolito particular. ¿Sí? ¿Por qué este resultado de aquí? Porque se come vectores de forma lineal. Si el lado izquierdo lo hace, y así estamos definiendo este de acá, como que se ve que esto define algo que se come vectores de forma lineal, el lado izquierdo. Por las propiedades de la conexión. O sea, a lo que voy es, fíjate que si a eso de allá le alimentas un vector, caes en esto de acá. Y justo caer en esto de acá es lo que nos permitió caer en esto de acá. O sea, como tenemos nuestra definición abstracta, después le pusimos coordenadas para hacerle sentido,
Estuvo padre, nos ayudó a ver cosas, pero igual no, ahora nos queremos volver a regresar. Y bueno, ok, ya lo vi con coordenadas, pero entonces estos objetos que estoy viendo, ¿cuál es su definición libre de coordenadas? Eso es lo que estamos tratando de extraer. Entonces, la definición de la conexión plana es aquella que hace esto. Es aquella que deja constante a esa base que yo elegí. A eso me refiero con que es una conexión no canónica. Depende de la elección de la base. Cada base tiene su propia conexión plana. En la terminología que estamos manejando acá, el hecho de que la derivada de la base sea constante, que la base sea constante, es decir, que la derivada sea cero, eso significa que todas las componentes del potencial son cero. ¿Sí ven? Es decir, que cuando yo calculo la derivada plana de una sección en la dirección de b, eso es únicamente el vector comiéndose los componentes de la sección multiplicada a los elementos de la base. Con S igual a SI e I en gamma. En términos de la formulita que calculamos ahorita, en términos de coordenadas, pues es básicamente, solo es deriva, calcula la derivada parcial de las componentes de la sección y ya. Eso es lo único que hace la conexión plana. Porque está dejando esa base constante. Pero recalco, ojo, esa base, otra base no tiene por qué dejarla constante. ¿Sí? La conexión plana es como... eventualmente vamos a ver cómo hacer transporte paralelo. No es necesario para la definición de lo que estamos diciendo, pero sí. La razón por la que se llama plana es porque eventualmente vamos a ir a transporte paralelo y después a curvatura. Pues por eso es ese nombre. D0 no es canónica, depende de la elección de base. Entonces, la expresión general, la que obtuvimos antes, la que escribimos en términos de coordenadas, se puede reescribir de la siguiente manera. Cualquier conexión se puede escribir como la conexión plana más su potencial. Así. Donde estoy utilizando la notación que habíamos utilizado para cosas tensoriales, ¿se acuerdan? Dado que A es una uniforme con entradas endomórficas, tiene entradas para comerse un vector y para comerse una sección. Entonces nada más estoy distinguiendo ambas con un punto y una coma. Entonces esa ya vean que es la misma formulita que teníamos antes, pero ya libre de coordenadas. No libre de base. La base está, ahí elegimos una base implícita con la conexión plana. Pero pues ya una vez que fijaron esa base, esa expresión siempre se respeta. ¿Sí? Eso es un caso particular de un resultado general. Y es que cualesquiera dos conexiones siempre difieren por un potencial. Eso es algo que van a demostrar ustedes de tarea. No es particularmente complicado. Lo único que tienen que hacer es suponer que la primera conexión cumple las 4 propiedades de conexión y utilizando que la A es una uniforme con entradas endomórficas, mostrar que entonces B más A también es una conexión. O sea, déjenme se lo escribo. ¿Qué es lo que quiero decir? Sean de una conexión sobre el haz fibrado E sobre la variedad base M. Y A
una unoforma con entradas endomórficas. Entonces, D' definida como D más A, también es una conexión sobre E. Eso nos da una forma de construir infinitas conexiones. Siempre podemos definir una, la canónica. Y ya que tenemos la canónica, siempre podemos definir cualquier otra conexión agarrando unoformas con entradas endomórficas. Porque eso siempre va a volver a ser otra conexión. Para la demostración de eso, les toca a ustedes. Preguntas hasta acá. O sea, el A sería todo, o sea, como el amo, ¿qué otra más? O ¿qué sería el A? ¿El amo de qué? El A solita. El A solita sería un amo. Es una unoforma, ya que fija sus componentes del endomorfismo. O sea, el A sin índices es todas estas componentes que tienen 3 índices multiplicada por la base de endomorfismos multiplicada por la base de unoformas. Sí, me acabo de dar cuenta que ¿Sí? Sí, todo el mundo. ¿Con qué cosa es ese A? Estamos llamándole potencial. Igual que a otra cosa que usamos la letra A y le dijimos potencial. Ya casi llegamos hasta allá. El último elemento que nos falta, casi, pero como que ya el que va a empezar a hacer conexión, va a ser otra forma de construir otras conexiones. Esta no es la única manera, sumarle un potencial vectorial. Otra forma es, ya teniendo un potencial vectorial, elegir otro potencial vectorial, pero otro potencial vectorial de forma particular. Okay. A eso le llamamos transformaciones de norma. Sí. Los endomorfismos de sección son, bueno, a cada punto son, o ese espacio es un grupo de Lie hay una forma especial, salud, de construir más conexiones. Ok, entonces, toda esta construcción fue para haces fibrados en general. Pero ¿se acuerdan? Mencionamos desde la clase, varias clases antes, el caso que más nos va a importar va a ser cuando los endomorfismos forman un grupo de Lie. ¿Ok? Cuando eso ocurre, entonces puedo pensar en representaciones y todo lo que hicimos. En ese caso, una forma de construir otras conexiones a través de transformaciones de norma, dadas de la siguiente forma. Tomemos un U en los endomorfismos de E. A eso, ¿se acuerdan? Le llamamos una transformación de norma. Esa fue la terminología de la clase pasada. Que cuando yo tomo un elemento en ese espacio de endomorfismos y eso es un grupo de Lie, de forma tal que esta transformación puede depender del punto en cuestión, por eso aquí ya no puse la P, sino que esta cosa depende del punto en que estoy evaluando.
es decir, es una sección de este haz. Entonces eso le llamamos una transformación de norma. Es una transformación, ¿se acuerdan? Una transformación local que depende del punto. Entonces, si esa es una transformación de norma y de una conexión sobre el haz fibrado E. Entonces, yo puedo construir, dada esa conexión y esa transformación de norma, yo puedo definirme una conexión nueva que voy a denotar como D'. Y esta está dada como la transformación U aplicada sobre el resultado de derivar U daga aplicada sobre la sección. Estamos pensando en una representación unitaria, como siempre hacemos en partículas. Una representación unitaria es tal que la transpuesta conjugada es la inversa de U. ¿Ah? La conexión, no, la conexión de prima sería una conexión de E a M. Tener una conexión sobre el mismo haz fibrado, exactamente. Entonces, D y D' actúan sobre el mismo espacio. Y allá también. D es una conexión sobre el haz fibrado, entonces D' también es una conexión sobre ese mismo haz fibrado. ¿De acuerdo? Igual que acá, ¿qué es lo que se tiene que hacer para probar eso? Pues asumir que D es una conexión y mostrar que entonces esta cosa también satisface con las 4 propiedades de una conexión. Para eso es importante que estén estas dos cosas así, ensanguchadas en este orden. Then, entonces bueno, primero la demostración la van a hacer ustedes. Ahorita quiero que hagamos más bien otro calculito explícito de cómo es que esta transforma, o sea, cuál es el potencial asociado a esta nueva D'. Pero antes nada más quiero que vean por qué la estoy, cuál es la ventaja de definirla así, por qué está padre que podamos definir una conexión de este estilo. Vean que se puede reescribir como lo siguiente. Se puede reescribir como si yo pongo U daga aquí adentro o aquí afuera, o sea, da igual cuál pongan adentro y cuál pongan afuera, siempre y cuando pongan una y la inversa de la otra del otro lado. Eso es lo importante. ¿Ok? Entonces esto también se puede reescribir alternativamente como d'Bs igual como U daga dB de UDS. Multipliquen por U de los dos lados. Es decir, eso va para pasar la U daga del otro lado. Entonces eso me queda como U multiplicada por dB' S igual a dB de US. ¿Eso qué significa? Esto básicamente significa que, aunque aquí, fíjense que yo aquí estoy derivando dos cosas. Estoy derivando un endomorfismo aplicado sobre la sección. Escribiéndolo en términos de la base, esencialmente lo que tengo son funciones multiplicadas por mi sección original. Y una combinación lineal de todas esas cosas, dependiendo de cuál es la matriz que multipliqué, pero el punto es que son funciones, es decir, cosas que dependen del punto multiplicado por cosas que dependen del punto. Eso significa que en principio esto tendría que abrirse con regla de Leibniz, en principio. Pero si yo redefino la derivada de forma tal que ahora no se llame D, sino se llame D', esa redefinición la estamos haciendo de forma tal que la U sale por completo de la derivada. Es como si para D' la U fuera constante y la U saliera inmediatamente. D' está construida para sacar U como constante, aunque no lo sea, aunque sea una transformación local. Si se acuerdan, ese fue el problema que encontramos con Klein-Gordon en la clase pasada, que cuando poníamos las exponenciales constantes, pues no había ningún problema, las exponenciales salían y se cancelaban, pero cuando dependían del punto no, me salía un término por regla de Leibniz. Bueno, pues parece que este objeto que estamos definiendo es tal que nos va a arreglar ese problema.
Porque si para esta derivada esas u sí salen como constantes, entonces sí saldrían como las exponenciales constantes antes y sí se cancelarían. Y entonces con eso tiene cara de que sí podremos construir ecuaciones y lagrangianas que sean invariantes de norma, usando esas derivadas, no las derivadas parciales. Y eso lo vamos a ver más explícito un poquito más adelante y van a hacer ustedes más cálculos de tarea, por supuesto. Pero para allá va, por eso estamos definiendo esto así. Una pregunta, en el caso en el que no fuera unitaria la U, ¿saldría un término extra? O... Es u a la menos 1 nada más. O sea, la expresión general es u y u a la menos 1. El único punto es que se cancelen, que sean inversa la una de la otra cuando se multipliquen. ¿Por qué cambia el menos uno por el...? Por la organización unitaria. Eso significa que u sea unitaria, que su inversa se transporta conjugada. Entonces, de nuevo, pónganle menos 1 si quieren. En partículas, nunca usamos menos 1, siempre ponemos el DAGA porque pues, siempre estamos usando cosas unitarias. Ok, entonces, esa demostración la van a hacer ustedes de tarea. Lo que quiero que hagamos ya para terminar la clase de hoy es ver cómo transforma el potencial ante esa transformación de norma. Es decir, si yo escribo a D' y a D como la conexión plana más un potencial, la pregunta es cómo se relacionan esos dos potenciales. Déjenme escribir eso de la siguiente forma. Sí, AD, la D de allá, yo la escribo como la conexión plana más un potencial. Y D', yo la escribo como la conexión plana más el potencial que le toca. ¿Por qué? Porque lo que vimos es que cualquier conexión se puede escribir como la plana más un potencial. Pero pues si son conexiones diferentes, el potencial no tiene por qué ser el mismo. Entonces si lo escribimos así, donde D0 es la conexión plana, de la base de secciones, e I entonces, esos dos potenciales, como D se relaciona con D' a través de esos dos potenciales no pueden ser independientes, tienen que estar relacionados. Y ambos se relacionan de la siguiente forma. A' mu es igual a U por A mu por U daga menos I veces U por la derivada respecto a X mu de U daga. Es decir, la derivada de la transformación de norma. Si dos conexiones se relacionan a través de una transformación de norma, entonces sus potenciales se relacionan a través de esa expresión. Eso es lo que estoy asegurando. La pregunta, ¿si es U por S o es U de S? Bueno, o sea, es lo mismo, como quiera que lo pienses. O sea, es U de S porque esto es un endomorfismo que se come secciones. Si lo piensas que ya lo representaste en bases, pues sus entradas son una matriz y esto es un vectorcito columna. Entonces también es U por S. O sea, depende de cómo lo quieras decir. Formalmente es más correcto decir U evaluado en S. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a probar, que se sigue esta expresión. ¿Ok? Entonces, la demostración lleva su rato. Aquí quedan 15 minutos. Déjenme empezar primero, antes de demostrar esto, si quieren más bien vamos a ver qué tanto tiempo nos queda. Vamos a hacer la demostración explícita. No es particularmente complicada, pero pues es utilizar todas las expresiones que hemos usado hasta ahorita, poner componentes y pues no perdernos en los índices. Que pues, solamente tener paciencia. Antes de eso, quiero que veamos un ejemplo de esta expresión, de cómo se relacionan los potenciales. Cuando escribimos eso, decimos que el potencial transformó con la transformación de norma. Esto significa una transformación de norma para los potenciales. ¿Ok? Entonces tenemos otra cosa, una uniforma rara que se llama A, cuyos componentes A mu,
transforman con cosas que se llaman transformaciones de norma. Aún más similitudes con esa otra cosa A, con el potencial electromagnético. Entonces ahora sí, ¿por qué estamos usando esa terminología? Porque el potencial electromagnético es un caso particular de todo esto que estamos hablando. El caso particular siguiente. Supongamos que los endomorfismos en cada punto de la fibra es igual al grupo U1, al grupo del IU1. Entonces estamos pensando en un fibrado complejo, como el que vimos de Klein-Gordon la vez pasada. Bien. Entonces, en ese caso, una transformación de norma U en U1 se puede escribir como lo siguiente. Dado que U1 es un grupo de Lie, entonces todos sus elementos lo puedo escribir como una exponencial de los generadores. El grupo U1 es muy sencillo. Es un espacio vectorial, su álgebra unidimensional, entonces todo elemento lo puedo escribir como el exponencial imaginario de una función f, donde f está en las funciones sobre m. ¿Sí? Exactamente lo que hicimos la vez pasada. Ahora lo que voy a hacer es, usemos esta expresión de allá pensando que estoy en un fibrado de este estilo, y entonces U es así. Sustituyendo en 1, eso como se ve. Bien, pues A' mu es la U. Entonces la U es E a la IF. Luego dice, multiplica eso por A mu. Luego es, multipliquemos eso por la U daga. U daga es la inversa de esta, entonces es E a la menos IF. Menos y veces por la U, que es E a la IF, por la derivada parcial de la exponencial E a la menos IF. Entonces, eso es la regla de transformación, de acuerdo a ese resultado que vamos a mostrar en la próxima clase. ¿Sí? En el resultado general tienen que ser muy precavidos. Como U en general es un elemento de un espacio de endomorfismos, y en general ese espacio no tiene por qué ser abeliano, este no tiene por qué conmutar con este o este con este. ¿Ok? Vean que aquí estoy multiplicando endomorfismo por endomorfismo por endomorfismo. Y aquí igual endomorfismo por derivada de endomorfismo. Entonces tengo que respetar mucho el orden, no puedo meter la pata allí. Pero en el caso de U1 no tengo ese problema, porque estas cosas son abelianas. ¿Sí? En ese caso, entonces, A también es una uniforma genérica con entradas en las funciones. A es una uniforma usual. A mu está en las funciones sobre M. Entonces estoy lidiando con puras cosas que sí conmutan porque son abelianas. Como todo eso conmuta, entonces, ¿cómo se ve la prima mu? ¿Qué puedo hacer con esas exponenciales que están multiplicando a la mu? Puedo pasar la exponencial para el otro lado para que se cancele la exponencial positiva con la exponencial negativa. Entonces me queda igual a mu, y cuando derive, como esto es un numerito normal, pues la derivada es tal cual. Baja el menos i por f. ¿Ah? Entonces me queda menos i por e a la if. La derivada es menos if por la exponencial de menos if. Las exponenciales igual las puedo juntar y se cancelan. ¿Sí? El menos i por el menos i, ¿cuánto me da? Menos 1. Entonces igual a mu menos. Bueno, me bajaba esto y aquí me faltó. Parcial mu f. Entonces lo que estoy diciendo es que la mu prima es igual a esto. O lo que es lo mismo, libre de coordenadas, que la prima es igual a más la derivada de una función f. ¿Sí? Y esa cosa ahora sí es la regla de transformación de norma. ¿De qué cosa?
del potencial electromagnético. Pues todo esto que estamos diciendo sí coincide con las transformaciones de norma del electromagnetismo. Solamente estamos generalizando esa noción a otros haces fibrados más generales, en particular a otros grupos de norma más generales. ¿Qué tienen? ¿Por qué decimos teorías de norma? Las tres interacciones, débil, fuerte y electromagnética, son teorías de norma. Son teorías de este estilo, en donde las derivadas son derivadas covariantes y los endomorfismos forman parte de distintos grupos de Lie. Cada interacción tiene su propio grupo de Lie. El grupo de Lie de la radiación electromagnética es el U1. El grupo de Lie de las otras de la débil es SU2 y el grupo de Lie de la fuerte es SU3. No entendí bien el argumento de por qué estaba en la transformación, porque en el Sí. Justo como la A tiene entradas endomórficas, tiene que tener entradas en estas cosas igual. Entonces, tiene que conmutar. Bueno, más o menos. Hay una sutileza que vale la pena mencionar y es la siguiente. O sea, sí, esto que dije aquí sí conmuta y eso es cierto, pero en realidad no es que el AMU también esté en U1, no exactamente en U1, no en el grupo. A, mu, o A en general, está, bueno, sí, AMU porque es el endomorfismo, AMU está en el álgebra del Lie, es un elemento del álgebra del grupo. El argumento de que conmuta sigue aplicando. Como el grupo U1 es abeliano, su álgebra también está formada por cosas que conmutan. Están simplemente en la representación unitaria, el álgebra es generado por 1, por el número real. Entonces su álgebra son los números reales. La razón por la que A está en el álgebra y no en el grupo es por esto de aquí. ¿Ok? Hay que hacer un calculito extra para probar esto, pero es fácil, así de nuevo, haciéndolo con los índices, mostrar que esto es la regla de transformación, o más bien, eso significa que el AMU transforma bajo la representación adjunta. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Que en nuestras teorías físicas las secciones, las que representan a la materia fundamental, transforman en la representación fundamental de los distintos grupos. Las interacciones no, las interacciones transforman en la adjunta. Perdón, la adjunta, la de la tarea. No es obvio, pero esto de aquí es justamente la regla de transformación que genera esa representación. Si ustedes utilizan los generadores de la adjunta, calculan la exponencial de eso y se lo aplican a un elemento del álgebra, ¿se acuerdan que hicimos énfasis en eso? Que la adjunta es una representación que tiene la dimensión adecuada para actuar sobre el álgebra misma. ¿Sí? Vimos que justo como definimos la representación adjunta como las constantes de estructura, me quedaban matrices de n por n, donde n era el número de generadores. Pueden actuar sobre los generadores. Si ustedes calculan esas exponenciales y se las aplican a la y hacen algunas cuentitas, se puede ver que se llega exactamente a esta expresión donde U está en la fundamental. Hay manera de expresar la regla de transformación en la adjunta en términos de la transformación correspondiente en la fundamental, y eso es esto. Entonces, por eso sabemos que los AMUs están en la adjunta, por su regla de transformación, por esta. Una pregunta. Y en términos de componente, o sea, le da un menos parcial F, ¿por qué? Ah, porque no me equivoqué. Da igual que pongas más o menos. El punto es que uno está dado por, o sea, la diferencia entre los dos es una forma, es la derivada de una función. Entonces las AMU siempre trabajar en un grupo como el N1 van a estar en el acto. Siempre van a estar en el álgebra, las AMUs. Independientemente de que Exactamente. Porque este resultado general es eso. Este resultado general eso es lo que explica. La información que contiene es que el AMU está transformando la representación adjunta. Y entonces tiene que ser un elemento del álgebra.
Pero, como decíamos, eso es lo que da pie a escribir, da una manera de escribir teorías para esas otras interacciones, utilizando estas derivadas y esta formulación en términos de transformaciones de norma. A eso me refería con lo que ayudó a dar una teorías exitosas para las otras interacciones fue entender que eso de las transformaciones de norma de libertad, de norma de electromagnetismo, no nada más era una curiosidad, sino que era parte de todo el punto, que en esa estructura es donde está toda la física. No, el hecho de que ese elemento del amo de álgebra es porque transforma elementos Lo transforma en del esta, grupo o del. en la adjunta. Ah, ¿Quiénes? Son funciones, o sea, que son, ajá. O sea, cada endomorfismo es una función, es lo que quiero decir, es lo que digo. Ah, que era generado por uno. O sea, ya una vez que yo lo pienso como, o sea, en cada punto sí, en cada punto es una constante, pero una vez que yo pienso en cómo está definida en toda la fibra, en todo las fibrado, no solamente en una sola fibra, entonces pues sí toma un valor constante en cada punto. Y eso le llamamos una función. Pero puede ser en cualquier función, pero llevarlo a. Exacto, exacto, exacto. ¿Las más preguntas? En la próxima clase vamos a empezar con esto. Vamos a demostrar esta expresión. Vamos a hacer la cuantita y vamos a ver que esto se da. Y después vamos a ver cómo especializar estas ideas de la derivada covariante para el haz tangente. Vaya, ya tenemos todo hecho. Como se habrán dado cuenta que nos llevaron relatividad, las expresiones son las mismas. No tenemos que cambiar los índices y las letras de las cosas. Pues simplemente vamos a hacer eso, especificar cuál es la notación que usamos para el haz tangente y empezar a recalcar algunas de las diferencias que vamos a encontrar en el haz tangente. Esta expresión no tiene su análogo en el haz tangente, la conexión de Levi-Civita y los símbolos de Christoffel. Eso es porque en una teoría de norma, justamente esta libertad es lo que lo que nos interesa. No elegimos una conexión particular. Cualquiera, hay un conjunto infinito de conexiones que nos sirve, dadas por unas ecuaciones diferenciales, las ecuaciones de Yang-Mills. Una vez que obtenemos una conexión resolviendo esas ecuaciones, cualquier otra conexión que sea una transformación de norma de esa conexión funciona, es físicamente aceptable. En relatividad no. En relatividad hay una única conexión aceptable, la conexión de Levi-Civita. Y desde ahí es donde empiezan las diferencias, que desencadenan en muchas más, a pesar de que hay montones de cosas que se escriben igualitas. Entonces, dudas. una pregunta, la U que tomamos, bueno, que he tomado para la proposición, ¿es una transformación normal? Ajá, para esta sí. Y la proposición general, o sea, la A también se. Sí, una U es una transformación de norma aquí. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿No? Entonces nos vemos la próxima semana. La tarea de esta semana no es de estas cosas. La tarea de esta semana es lo que les iba a dejar yo como examen 3, 40, no sé en cuál íbamos. El tercero. Como les dije, esa está sabrosa. Entonces, agarren un buen espacio de tiempo para dedicárselo. Son dos problemitas, bueno, dos problemotas, que tienen que ver con lo que íbamos a evaluar en ese examen. Entonces vamos a regresar, en esa tarea vamos a regresar a lo que vimos de las ecuaciones de Maxwell, el Hodge, la derivada exterior y más cosas de representaciones de grupos de Lie. ¿Ah? Entonces, más preguntas, nos vemos la próxima semana.